Voy a empezar efectivamente en 1925, que creo que es una fecha que va a ser un poco clave para muchas cosas, la fecha que nos va a servir un poco casi de punto de partida y de llegada, cuando Alexander Rodchenko, aquí le ven ustedes vestido de constructivista, básicamente, disfrazado de constructivista. Seguro que los asiduos a la Fundación Juan March han tenido el placer de ver la exposición de los rusos, que hubo también aquí hace poco, y ver algunas cosas de Rodchenko. Como digo, llegaba a París en su primer y único viaje al extranjero, invitado por las autoridades soviéticas, como representante oficial en la que es el punto de partida para muchas de las cuestiones que vamos a tratar esta tarde, que es la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industriales de París, celebrada precisamente ese año 1925. Su cometido allí era presentar el que iba a ser uno de los lugares más importantes de la creación constructivista y que llegaría a convertirse en el diseño más popular de Rodchenko, sin lugar a dudas. Me estoy refiriendo, naturalmente, como alguno ya habrá adivinado ante la diapositiva, a este club obrero, cuyas formas geométricas y racionalistas e incluso los materiales poco nobles, ya ven ustedes que es en realidad un diseño y un uso de materiales muy sencillos, pues representaban lo utilitario que el proyecto comunista, que en ese momento gobernaba la Unión Soviética, realmente andaba persiguiendo, y tenía sus orígenes sobre todo en una realidad tangible, la necesidad de proporcionar un lugar de descanso para los trabajadores, que naturalmente era un punto clave de toda aspiración revolucionaria. A partir de esas dos ideas concretas, educación política y ocio de la clase trabajadora, se organizaba este tipo de estructura, que como ven es una estructura muy apilable. Cuando estamos viendo esas sillas casi nos recuerda a las sillas de Ikea, ¿no? Las que todos tenemos en casa, pues por si vienen invitados extra que podamos de alguna forma extenderlas. Entonces, como digo, lo que se quería era buscar algo fundamentalmente utilitario, algo nada lujoso, fundamentalmente, como digo, utilitario, y sobre todo seguir las exigencias del momento, o como había escrito en la popular revista Left, una de las revistas más claramente unidas a los constructivistas, su mujer, la también diseñadora Bárbara Stepanova, mírenla aquí ustedes, que absolutamente moderna, sobre todo con ese cigarrillo, con ese pelo corto, una mujer de esos años 20, 30, realmente muy moderna, como estaba diciendo, escribía apenas 2 años antes a propósito de la nueva ropa, la que ella diseñaba. Esa ropa, aquí está en su estudio diseñando la ropa, llevando uno de sus modelos. Insisto, me gusta que veamos un poco este aire absolutamente contemporáneo que tiene esta mujer. En lugar de ser una foto de los años 20, bien podía ser una foto tomada ayer. O sea, es una mujer de una contemporaneidad realmente increíble. O como digo, esas necesidades de la nueva ropa, esta era la nueva ropa, que también tenía que ser apta para el trabajo. Es una ropa también para esa clase trabajador en ascenso. Y cito a Bárbara Stepanova. La moda, que psicológicamente refleja una forma de vida, escribe en Left, costumbres o gusto estético, deja paso a una ropa organizada para el trabajo en diferentes campos y definida por movimientos sociales. Ropa que toma forma durante el proceso mismo de trabajar dentro de ella, que no se presenta como algo que tiene un valor independiente fuera de la vida real. Hasta aquí la cita. O sea, en pocas palabras diríamos una ropa utilitaria que no tiene absolutamente nada de lujo. Se trataba de esas cualidades de la nueva vida. Aquí aparece Stepanova con uno de sus diseños, también de una modernidad asombrosa. O sea, realmente parece que es casi un modelo de cualquiera de nuestros trajes de verano más modernos. Y los planes de futuro buscaban unos objetos. Aquí aparece otros de los modelos diseñados por Stepanova en esta especie de escenografía, que aparece precisamente a partir de esos modelos que están en contra de la moda al uso. Imaginen cómo es la moda al uso en ese momento, una moda muy sofisticada en lugar de esos trajes sueltos, etc. Y de hecho, Rodchenko habla incluso de la ropa y de los objetos como camaradas. Dice, nuestras cosas en nuestras manos deberían ser iguales, camaradas. Vuelvo un momento a este club obrero, que evidentemente tenía unas implicaciones simbólicas enormes. Entre otras cosas, al final de la exposición fue donado al Partido Comunista francés
para remachar ese proyecto utilitario, quinta esencia de esa nueva vida proclamada y promulgada desde Moscú, desde la Moscú revolucionaria de los años 20, que, ahí voy, compartía local y relato con el que en el fondo era el sumum del consumismo contemporáneo. Me estoy refiriendo naturalmente a ese Art Deco. Ya ven ustedes la diferencia entre este algo absolutamente ascético, diría yo casi como diseño, y este diseño Art Deco, que es un diseño de lujo, que es un diseño de exceso, podríamos decir, desde muchos puntos de vista. Como digo, en esa exposición de 1925 compartían espacio el máximo instante de gloria de los momentos más canónicos del Art Deco, ese arte que la vanguardia seria nunca quería tomar en cuenta, precisamente porque le parecía un arte de consumo desde muchos puntos de vista, un arte que se fascinaba por los objetos, todo aquello que representaba lo opuesto a lo que estaba promulgando precisamente Moscú en ese momento. Sobre todo, cierto arte anacrónico, para muchos, de lo que podríamos llamar que eran inutilidades exquisitas. Además, he intentado buscar también objetos. Seguro que muchos de ustedes en casa de una abuela han visto estos objetos. Son objetos de consumo, de alguna manera, objetos en los que ustedes han bebido. O sea, yo he intentado buscar este objeto que no es de los más sofisticados porque efectivamente eran este tipo de objetos extraños, lujosos, inutilidades exquisitas que parecían a veces únicas o artesanales en esencia, aunque evidentemente estaban producidas en serie y que compartían el recinto precisamente con Rodchenko y su club obrero. En este caso es una estatuilla de Sheresade, traficantes de sueños de Sheresade, diría yo, cuyos rasos de cuya escenografía compartían la trastienda precisamente con esto que era lo opuesto, frente a algo que es absolutamente sofisticado, que sobre todo es un lugar de inutilidades, estas sillas apilables que, como yo antes decía de broma, nos recuerdan un poco a las sillas de Ikea. Pero lo más importante es que en ese momento lo Deco, se estaba haciendo consumo a través de un extraordinario trabajo de síntesis que yo creo que se puede ver precisamente en la sala de exposición, las distintas síntesis de cosas. Este es un pequeño chiste en La Vie Parisienne, publicado en 1912 de Louis Marcoussis, que se llamaba Estilo cubista. Ya ven ustedes que aquí todo se ha convertido de repente en esas líneas nada curvas, en unas líneas que son absolutamente perpendiculares y que incluso el sombrero de la señora de repente se convierte casi en muy cubista. Estamos hablando de 1912. Ya vamos a ir viendo a lo largo de este tiempo juntos, de esta hora que vamos a pasar juntos, ya vamos a ir viendo cómo todo esto, que era un chiste en el año 12, el chiste sobre el cubismo que se convierte en un cubismo de consumo, se va a hacer realidad, como pueden ustedes ver viendo las muestras que se pueden encontrar en la exposición. Es casi una idea de lexicalización del cubismo. El cubismo, que era un movimiento serio, y entre comillas un poco a la anglosajona, perdónenme la palabra seria, la palabra anacrónica, en fin, todo ese tipo de palabras, desde las cosas que se achacan al Deco, que por eso quizás es un estilo que ha tardado mucho tiempo en ser reivindicado, aunque todos en casa de las abuelas hemos gozado y casi hemos sufrido de los objetos Deco. Como digo, era una síntesis de ese cubismo, que era importantísimo. Miren ustedes en este caso concreto ese objeto que por una parte es absolutamente cubista, es un objeto muy... He intentado buscar objetos que, salvo en el caso de la Sheresade, sean objetos de uso muy corriente del Deco, ¿no? En este caso concreto, además, hay una reminiscencia azteca. Ya saben ustedes que Fawcett desapareció en el Amazonas en 1925 y entonces se convierte en una gran noticia, y lo que hacía el Deco era ir tomando las noticias importantes que iban apareciendo en la prensa y convirtiéndolas a sus objetos. O sea que a mitad de camino entre azteca, esos rayos solares que siempre tienen que ver con la civilización azteca, y por otra parte el Deco, aquí tienen ustedes un objeto, esta Sheresade a la cual yo antes decía, los ballets rusos, que fueron importantísimos en ese proceso de síntesis del Deco, que empieza desde luego en el Nouveau, o lo neoegipcio. Aquí yo he traído esta silla neoegipcia
enloquecida totalmente, donde está sentada Diane Freeland, una de las grandes papisas de la moda, y es de la colección de Andy Warhol. Lo he traído de una forma muy consciente porque uno de los primeros en rescatar el Art Deco es precisamente Andy Warhol, cuya colección de piezas, de joyas Deco y de no tan joyas, bisutería Deco, quizás fue una de las más importantes que podemos encontrar. Entonces va pasando un poco ese tipo de pasión que aparece también hacia lo negro, lo afroamericano. En este lugar concreto, miren ustedes, esta es Josephine Baker, a la cual volveremos también, convertida en animal salvaje, básicamente, y es la exposición colonial, que fue también algo muy importante. Ya ven ustedes que el Deco va tomando cosas. Lo negro es muy importante para las vanguardias, para el cubismo concretamente. El Deco va tomando noticias de aquí y de allá y hace un proceso de síntesis que creo que eso es lo que hace que sea realmente tan interesante y que hay un Deco en los 20, un Deco en los 30 y hasta parte de un Deco en los 40. Entonces aquí aparece Josephine Baker. Miren ustedes esa especie de serpiente o serpentinato que aparece y que de alguna manera nos recuerda pues, a lo que pensaríamos que son decoraciones africanas o yo que sé, o aborígenes australianas, que también va a tener mucho que ver con otro libro publicado en el año 1925 por D.H. Lawrence, que es The Plum Serpent, también sobre las civilizaciones amazónicas, americanas. O sea que ya ven que el año 25 de repente se convierte casi en una especie de gozne en el cual van pasando muchas cosas que son las que propician esa especie de todo lo que va pasando básicamente con el Art Deco. En este caso concreto, los nativos americanos, que también son algo importante dentro de ese contexto, las civilizaciones extinguidas, en pocas palabras. En este caso concreto, en un edificio de repente aparecen estos nativos americanos que habían ya aparecido en el Nouveau. Este es un cartel típico del Nouveau hablando de esas exposiciones donde se van mostrando estas civilizaciones extinguidas que también forman parte de América. Sea como sea, como digo, hacia 1930 los sueños se han hecho realidad y siguiendo el juego clásico entre alta y baja cultura, que creo que es algo que también tiene muchísimo que ver con todo el Deco, por una parte, diseño único, artesanía, arte, baja cultura, síntesis de movimientos, etcétera, pues la propuesta cubista regresaba un poco a su lugar de origen y lo que había sido esta especie de casa Deco de Marcoussis de 1912 se había hecho realidad, como digo, en los años 30, donde había realmente este tipo de interiores, que por cierto, luego veremos un interior, siguen estando muy de moda entre grandes estrellas pop californianas. Eso es me parece interesante que precisamente sigan existiendo ese tipo de impecables conceptos de ambientes Deco, precisamente por parte, por ejemplo, de alguien como Madonna, la famosa cantante pop. Sin embargo, como digo, la instalación de Rodchenko y la apoteosis del Deco estaban conviviendo en una convivencia que esta es una de las casas de una estrella californiana. Fíjense ustedes arriba que hay una especie de mancha, no se ve muy bien desdichadamente, una especie de mancha verde, y fíjense en ellas porque va a ser un cuadro de Tamara de Lempicka, la pintora Deco por excelencia y una de las nuevas mujeres de las cuales me propongo hablar, y guarden un poco en la retina ese cuadro que vamos a ir viendo más tarde. Pues bien, como digo, la contradicción entre la instalación de Rodchenko, toda absolutamente utilitaria, y por otra parte esta especie de apoteosis del Deco, exceso, es una convivencia difícil, una paradoja, pero que yo creo que es una paradoja que tiene mucho que ver con la propia trayectoria de Rodchenko. En ese año 1925, para presentar el Club Obrero, Rodchenko llega a París. Y llega a París donde el Art Deco ya está proyectando esta especie de sueño imposible de habitar por el exceso, igual que quizás el constructivismo era imposible de habitar por el defecto. O sea, quiere decir que cuando estamos viendo muchos muebles de la vanguardia, hay veces que parece que también son inhabitables porque no son todo lo cómodo que el típico sofá que tenemos en casa, y entonces ese juego entre el defecto y el exceso me parece que son fundamentales para entender el propio proyecto de 1925. Pues bien, como digo, Rodchenko llega ese año a París y entonces se queda fascinado con la ciudad porque no hay nada que no le fascine. Hay agua caliente corriente,
La ciudad es una ciudad absolutamente modernísima y sobre todo en ella ve este Rodchenko, ya ven ustedes qué distinto cuando llega a París. Ya ven, empezábamos con Rodchenko vestido de constructivista y aquí Rodchenko se ha convertido en un burgués paseando por París, ¿no? Se cambia de ropa y entonces se convierte en una distinta persona, como vamos a ver. Es la tensión en el fondo entre consumidores y productores, que es algo que yo creo que también está claramente enraizado con el Art Déco, entre producir y consumir una imagen, un cuadro, un objeto, etcétera, etcétera. La tensión que rige, yo creo, en el proyecto de la modernidad. Por eso también es muy interesante la propuesta que se hace en esta exposición, como ustedes han notado, que frente a objetos antiguos, objetos, digamos, clásicos, hay objetos de diseño súper vanguardista. Creo que esa es la tensión inherente al Art Déco, podríamos decir, y por eso quizás la vanguardia seria a veces se sentía un poco incómoda con este producto de síntesis que era el Art Déco, que iba creando una realidad absolutamente elitista de cosas a las cuales no muchos tenían acceso o no todos tenían acceso, pero que entendieron muy bien también los miembros de la vanguardia. Lo entendieron también Cobra en sus críticas a Le Corbusier. Esta es la silla que no es de Le Corbusier, sino que es de Charlotte Perrien, su amante, amiga, colaboradora. Siempre se ha dicho que era de Le Corbusier, por eso yo he venido abajo a decir, bueno, a ver de quién han puesto que es la silla. He dicho, bueno, después de Le Corbusier abajo pone Charlotte Perrien. Menos mal, porque si no, públicamente me hubiera enfadado. Es probable, como digo, que ese exceso, que es el exceso Déco, porque yo creo que lo interesante de esta exposición es que cuando uno entra en ella con todos esos objetos de distintas clases, distintos tamaños, etcétera, cuentan muy bien, narran muy bien lo que es ese exceso del Déco. Por eso también creo que esto es uno de los grandes, de lo interesante, de las grandes cualidades que tiene la muestra que pueden ver aquí arriba. Es probable, como digo, que ese exceso que va viendo Rodchenko en su visita a París, que le impacta muchísimo, además, le envía de hecho a Bárbara Stepanova, su mujer, a la que veíamos fumando con pelo corto tan moderna, le envía unas cartas que tienen mucho de inventario de comodidades modernas, más que de reflexiones revolucionarias, todo hay que decirlo, aunque Rodchenko era un buen revolucionario. Le cuenta qué come, qué compra, cómo son las mujeres, cuánto se lava y se afeita la gente, lo caliente que está el agua, cómo es la ropa de elegante. O sea, en lugar de proyecto revolucionario, a él lo que le importaba era las comodidades que había en París, que le parecían absolutamente fascinantes. De hecho, París era una ciudad modernísima, donde las mujeres modernas, las mujeres Déco, las nuevas mujeres, estaban sentadas en los cafés, fumando, hablando, y entonces él, como digo, cambia completamente su modo de vestir. Este es antes y después de París. Ya ven ustedes qué cambio más radical y qué toma de postura. Dice que se quita la gorra para que no le confundan con un alemán, escribe a su mujer Bárbara Stepanova, y se compra este sombrero distinguido, un traje, un chaleco. En pocas palabras, abandona esa especie de disfraz que tiene mucho que ver con la idea del traje que sirva, nuestros trajes en nuestras manos, camaradas, como él dice, un traje que sirva para el trabajo, o sea, y se compra un trabajo que sirva para el paseo, se compra un traje que sirva para el paseo. Esta es una caricatura que se hace, miren qué divertida es, con la cámara fotográfica que se compra para hacer fotografías, vestido de burgués, y dibuja los que es y los que podría ser. He aquí la aporía moderna, ¿no? Cuando yo estoy viendo estas dos fotos, estoy viendo la aporía moderna que realmente está implícita también en el Art Déco. Lo constructivista, el consumo, que es lo que estaba pasando en la exposición de 1925. Es más, yo diría que toda esa especie, todos los collages rusos, los collages de Rodchenko, los montajes de Rodchenko, en el fondo son una especie de deseo de reunir en un collage todos los objetos que ve en París y que no puede poseer. O sea, los mete todos en el collage. Si encontramos a Schwitters, que lo que hace es que se va librando los objetos o va metiendo los objetos en un collage para librarse de ellos, Rodchenko hace todo lo contrario. Los mete en un collage precisamente para tenerlos más cerca, porque ahí ven ustedes que aparecen unas sillas, y aparece un sofá, y aparecen de repente unas mesas, y luego una mujer, y luego aparecen todos esos objetos que él encuentran para él en esos montajes soviéticos, donde los acontecimientos se acumulan exactamente igual que en los puestos de agitación de Klutzis, colocados por las calles y las plazas,
Es probable que el lugar donde se muestra de forma más clara ese conflicto inherente a lo moderno sea precisamente en Cutemas, el Instituto Superior de Arte Artístico y Técnico de Moscú, que se crea en 1920 y que es un proyecto muy ambicioso en el cual se intenta conjugar lo público y lo privado. El proyecto y la construcción del proyecto, que siempre me recuerda mucho a la Bauhaus. Seguramente muchos de ustedes, asiduos visitantes de la Fundación, tuvieron ocasión de ver a Albers y sobre todo a Paul Klee, también como maestro de la Bauhaus. Y precisamente el conflicto de la Bauhaus surge porque hay un momento en que todos esos proyectos individuales se exige que se empiecen a producir industrialmente. O sea, quiero decir, eso yo creo que es el kit de la cuestión para entender un poco las relaciones de la vanguardia seria, y entre comillas seria, porque yo creo que el Déco es muy serio, pero la que se considera vanguardia seria, y el Déco por una parte. O en pocas palabras, otra vez, artesanía y producción en serie, que yo creo que es uno de los grandes conflictos que desde muchos puntos de vista aparece en esa exposición del 25. Precisamente en esa exposición del 25 es donde se pone sobre el tapete el gran auge de la modernidad y allí se presenta la obra de Sonia Delaunay, que aparece, igual que Bárbara Stepanova, aparece en su estudio diseñando. Además, curiosamente son diseñadoras de ropa, diseñadoras de objetos, y eso yo creo que también es interesante en el caso de Sonia Delaunay, porque lo vamos a ver. Déjenme que cite un momento a su marido, a Robert Delaunay, cuando en 1938 dice: Sonia Delaunay-Terk ha venido desde Oriente a Occidente trayendo con ella ese calor, ese misticismo característico y clásico. Como todos los artistas y poetas del Oriente, posee el color en estado atávico. Hasta aquí la cita de Robert Delaunay, con el que se había casado antes de que empezara, digamos, el auge Déco en 1911. Así que Sonia, una rusa, otra rusa, había llegado a la capital parisina y naturalmente llegaba con ese origen mítico para las vanguardias. Rusa era también gala. Esta es una foto de Man Ray, hay algunas fotos de Man Ray que van a ver ustedes también. Esta era precisamente, esta es gala, que primero Éluard y luego Gala Dalí. Después esta es Elsa Triolet, que estuvo muy ligada al surrealista Louis Aragon, y o la también rusa, naturalmente, Louis Andreas Salomé, que fue, entre otros, amiga del poeta Rilke. Sonia había nacido en una familia judía de Odessa, en Ucrania, y entonces al poco tiempo fue, como sucede también en el caso de Gala, es muy interesante el camino que siguen las rusas, digamos, ¿no? Muchas veces se crían en casa de unos parientes más ricos y eso les da más oportunidades, y en el caso de Sonia así fue, pudo de hecho formarse en la Academia de Bellas Artes de Karlsruhe y allí precisamente empieza a ver a los fauvistas. Ahora vamos a ver dentro de un minuto una obra de Sonia Delaunay que hay precisamente en la exposición, que hace con Blaise Cendrars, un collage, un cuaderno absolutamente fascinante. Como digo, ahí se forma con los cubistas, que la acompañan durante toda su vida con un tipo de diseño que va mucho más allá que el cubismo, es llevar el cubismo al color, el cubismo, digamos, a un paso más allá, el cubismo al fauvismo, podríamos decir, hablando de todas esas vanguardias que tantas importancias van a tener dentro del Art Déco. Y como digo, bueno, pues no tarda en hacerse un hueco entre los pintores de la ciudad. Se casa en un matrimonio blanco con un homosexual para no tener que volver a Rusia, como hacen todas las rusas, para quedarse establecida en París. Y realmente, bueno, pues empieza a trabajar partiendo del cubismo y llevando el cubismo un paso más allá con los colores, como estaba diciendo. Y es muy curioso porque mientras que Robert se interesa sobre todo por la pintura, Sonia se interesa sobre todo por el diseño de esa pintura, por lo aplicado de ese color, que me parece interesante, y desde ese punto de vista habla de ese conflicto de un tipo de vanguardia que dice solo pintura y un tipo de vanguardia que dice artes aplicadas, entre las cuales, por ejemplo, está también Sophie Teuber-Arp, la mujer de Jean Arp, pero mucho
mucho más que la mujer de Jeanne d'Arc. En este caso concreto es un tapiz, ella hacía tapices, hacía decoraciones, esta es Lovett, decoración de edificios, esta es Sophie Teuber, también ya ven ustedes que una mujer realmente moderna, y esto en muchos fueron muy amigas, tanto Sophie como Sonia, y acá aparecen las dos en la playa, una imagen también de esa modernidad de las nuevas mujeres, las mujeres en la playa, que aparecen con esta especie de albornoces que son naturalmente diseño de Sonia, ¿no? Era la idea de que todo, de los diseños, debían llegar absolutamente a todo el ámbito, no solamente la ropa, sino los sofás, las lámparas, los cubrecamas, etcétera, etcétera, que esto, por otra parte, es una idea muy déco. O sea, lo que nos cuenta Marcusy es que todo tiene que casar perfectamente. La dama elegante del déco debe tener su pitillera, su mechero déco, su sofá déco, su mesa déco, su vaso, etcétera, y también es muy nouveau. También el Art Nouveau, ya saben ustedes que Van der Velde decía que si uno comía unas zanahorias tenía que comerlas en un plato negro para que quedara bien el contraste de colores, ¿no? O sea, hay que decir que tampoco esto es nada nuevo, pero es la pasión por tener una vida hiperdiseñada, que bueno, que es una pasión fascinante, muy lícita, como todas las pasiones. Precisamente de los Apollinaire habla el poeta, perdón, de Sonia y del marido de los Delaunay, habla el poeta Apollinaire y dice una frase que a mí siempre me llama fundamentalmente la atención. Dice: cuando se despiertan, los Delaunay hablan pintura, no hablan de pintura, sino hablan pintura, ¿no? Como si la pintura fuera casi una especie de línea de pensamiento que es el lenguaje de los colores, que era lo que ellos hablaban. Alguien formas muy aplicadas, como es Sonia, y alguien en pintura, como es Robert. Aquí esta es una obra que siempre se pone como punto de partida, porque cuando nace su hijo, a Sonia se le ocurre algo muy sencillo, que es hacer una pieza de patchwork, o sea, pues cosidos trozos de tela para el cubrecama del niño, del bebé que nace, y que de alguna manera crea toda la idea de los vestidos simultáneos, que son una parte muy importante de la moda, no cabe la menor duda, que son muy importantes dentro del contexto de los Delaunay y que desde luego yo creo que proponen unas fórmulas muy interesantes de intentar crear un tipo de moda que de alguna forma es la idea de lo artesanal que luego va a pasar a la producción en serie del déco. Vestir de una forma distinta. Vamos a intentar vestirnos de una forma distinta. Todo esto, naturalmente, tiene que ver con las mal llamadas artes aplicadas, que creo que es otro problema básico de todo el mundo déco, las mal llamadas artes aplicadas, porque cuando estamos diciendo artes aplicadas, es como, bueno, algo que no tiene mucha importancia, y es la broma que alguien dijo: no se sabe si las mujeres hacen las artes aplicadas porque son artes aplicadas o si las artes son aplicadas porque las hacen las mujeres. O sea, la idea de que no se sabe qué viene antes, pero bueno, ella definitivamente se dedica a hacer esto, que tiene además su origen, obviamente, en el movimiento Arts and Crafts de Inglaterra, que es muy interesante porque revoluciona también la vida de las mujeres. Cuando están ustedes viendo a lo mejor algunos de los cuadros prerrafaelitas, se dan cuenta que tienen una forma distinta de vestir. Ya no tienen la cintura de avispa, están intentando buscar unos trajes cómodos. Todo eso tiene que ver también con la idea de que todo tiene que ser perfectamente diseñado, etcétera, etcétera. Y es la idea, como digo, como la citada Sophie Teuber, estos son los vestidos simultáneos que inventa Sonia, que aparece ella con una modelo. Esto es una de los tejidos de Sophie Teuber. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, Gala diseñaba su propia ropa. O sea, se conserva todavía esa especie de chaquetilla en la Fundación Gala Dalí, o Elsa Triolet hacía collares, etcétera. Pero bueno, vamos a volver un momento a estos vestidos simultáneos que, como digo, tenían algo de arlequín de alguna manera y que en esa exposición de 1925 fascinan absolutamente a los productores. Antes déjenme que me pare un momento precisamente en esta obra que pueden ustedes ver ahí debajo. Esto es una parte de la obra que se puede ver ahí debajo, que precisamente es de Blaise Cendrars, en la prosa del Transiberiano y de la pequeña Juana de Francia, que la pueden ustedes ver, y es una de las primeras obras donde hace también ese simultaneísmo en la propia obra. Simultaneísmo que, como digo, llega a estos vestidos de arlequín, aparecen zapatos, bolsos, abrigos, etcétera, hasta en coches.
O sea, la idea de que aparecen coches a juego con los vestidos, que me parece que ya es la máxima sofisticación. Pero bueno, los coches son muy importantes, sin lugar a duda, en el mundo femenino del momento. Pero bien, como digo, precisamente en ese año 1925, en su puesta en escena en la Exposición Universal, ahí tuvo ya su representación, la ven unos almacenes de alta gama que se llaman Merz & Company, holandeses, y entonces el dueño se acerca a ella y le propone que empiecen a producir industrialmente sus diseños. O sea, creo que eso es algo que también hay un cambio de paradigma. Primero pinta casi para, mejor dicho, construye para los amigos y luego se empieza a construir industrialmente y hay diseños de Sonia Delaunay hasta muy entrados los años 50. Estos son los bañadores. Es la idea, sobre todo, curioso, que se hagan bañadores porque la playa llega a ser muy importante dentro de este juego, digamos, de las nuevas mujeres, ¿no? Estos son algunos de los diseños ya producidos en serie después del año 1925. Esto es un pequeño inciso, pero para el que no lo sepa, a Sonia le pilló el 18 la guerra en Madrid y entonces abrió una casa de moda en la calle Columela, a lo mejor algunos de ustedes lo saben, pero si no es una cosa curiosa, que además fue muy importante porque vistió a la alta burguesía y sobre todo a la aristocracia de la ciudad. Y de hecho, Guillermo de Torre escribe precisamente en la revista Alfar lo siguiente, dice: ¿quién ha sido el hada generosa que con las solas llaves de sus manos ha abierto la prisión, dejando que se desparramen los colores en nuestra casa, en nuestro indumento, como la bandada de niños o de pájaros? Dice Guillermo de Torre de Sonia Delaunay. Bueno, acabada la guerra, evidentemente vuelve a París, abre una tienda que se llama Simultané en 1925, tratando sobre todo de hacer dinero porque se habían quedado sin la fortuna después de la Revolución Rusa. Y entonces, en ese momento, precisamente debido al éxito que tiene en la exposición a través de las mal llamadas artes aplicadas, pues empieza a desafiar lo establecido, que vence de un modo magistral y, como ven ustedes, pues hace dibujos para el propio Tristan Tzara. Y bueno, y de eso también digamos que somos herederos, y eso también es el déco, lo que podríamos llamar la exclusividad en serie. No es la única que establecía la moda en ese momento. En este caso tenemos a Arte con estos sofisticadísimos diseños, pero sobre todo muy importante fue sin duda en el mundo de la moda Elsa Schiaparelli con este Shocking Pink, que fue uno de los colores más importantes, diseños imposibles, sobre todo los de Schiaparelli. Es muy interesante además que en ese déco, que como digo, el déco no solamente se queda en los 20, sino que va en los 30 e incluso llega a los 40 veces. O sea, es algo que digamos que lexicalizado, cambiado, transformado, se mueve muchas décadas. En este caso concreto son colaboraciones que hace con Dalí, al cual también evidentemente le fascinaba el mundo. Este es uno de mis trajes favoritos, donde las costillas están representadas como por extraños pliegues, en esta especie de vestido, digamos, esqueleto. Este es el Shocking Pink otra vez que aparece, y estos son los típicos guantes de Schiaparelli, y naturalmente lo que todo el mundo recuerda es este sombrero zapato. Ahí está Gala posando con una obra de Dalí en este sombrero zapato que es de Schiaparelli, que inmediatamente, digamos, forma parte de esta especie de locura, de moda, de grandes diseñadores. Aquí hay unos vestidos fantásticos que creo que todos nos llevaríamos encantados a casa. Aunque fuera para verlos, no para vestirlos, evidentemente. Y bueno, y es la idea de la moda como algo muy importante en este tipo de nuevas mujeres que se cortan el pelo y se cogen un cigarrillo y se ponen a fumar. En este caso concreto es Lanvin, que ya ven ustedes que también tiene de repente un brazo que recoge algo. O sea, la idea de la moda como una parte fundamental, y la moda, la alta gama, he dicho antes esos almacenes, como una parte fundamental también, evidentemente, de las joyas de Cartier, etcétera, etcétera, en todo este tipo de juegos inmediatamente anteriores y posteriores a 1925, que también, curiosamente, es el año de otro fenómeno muy enraizado con el déco y con las nuevas mujeres, que naturalmente es el Harlem Renaissance. Si Manhattan siempre mira al sur, Manhattan siempre mira downtown, pues en este caso Manhattan estaba mirando al norte. Estas son algunas de las mujeres, digamos, típicas de esa época. Es muy curioso, además,
Yo he trabajado en las revistas de los años 20 y es muy curioso porque todo el mundo se quejaba de cómo había, para llevar esos trajes, hay un momento en que las mujeres parece que se liberan porque llevan trajes tubos, pero que va todo lo contrario. Había unas fajas tubos porque realmente había que deshacerse de las formas femeninas tradicionales y volverse tubo. O sea que realmente parece que la moda déco tampoco en un momento determinado libró a nadie, pero bueno, por lo menos dio un poco de glamour a la moda del 19, que era mucho más austera. Entonces, como digo, Harlem en 1925 se pone a mirar a la avenida Lenox, que va a ser fundamental para este tipo de nuevas mujeres y sobre todo para el fenómeno de lo africano dentro del contexto, que me parece que es absolutamente fundamental. Los blancos se pasean, esto es Connie Sin, esto es Cotton Club, un conjunto de jazz de Cotton Club, y estos son unos blancos elegantes paseando precisamente por Harlem en ese momento. Es de alguna forma una manera de reformular el pasado y el presente de los afroamericanos, los African Americans, y es una búsqueda, un atisbo de apropiación indebida que, como en un momento determinado dice Claude McKay, en este caso concreto es una fotografía de otra gran mujer déco, de Bernie Sabot, 1927, ya ven que me voy moviendo 25, 28, 27, 30, dice, crear mis personajes negros sin lija ni barniz. Es la primera vez que realmente los negros hablan de los negros, podríamos decir. Pero desde luego en Harlem, para Harlem, los negros hablan de los negros, de Harlem para Harlem, y acaba por parecer mujeres elegantes que también aparecen en Harlem, siguiendo, de color, afroamericanas, siguiendo los patrones típicos, también estas mujeres liberadas, siguiendo los patrones típicos que hemos encontrado, que encontramos en las grandes revistas europeas. Lo que es muy curioso, por ejemplo, es que Archibald Motley Jr., que también es uno de los grandes pintores afroamericanos en la época déco, ya ven ustedes que pinta personajes muy impuros, personajes no tan negros ni tan blancos, sino mucho más mestizados, modernos, pero ya ven ustedes que esa mujer mestiza lleva un cigarrillo en la mano, está bailando los nuevos ritmos, o sea que nos encontramos, digamos, esas mezclas que él hace de una forma bastante clara y que se ve, por ejemplo, en la idea de América como un país mestizado, mezclado, impuro, a través de ese Harlem Renaissance del que habla Langston Hughes, que también pinta Motley Jr. Vean ustedes, no sé si se ve bien, pero porque son colores muy suaves, pero el fondo de esta imagen aparecen unas escaleras que son también medio futuristas, medio cubistas, etcétera, y sobre todo lo que dice, yo era un negro americano al cual interesaba la superficie de África, dice Langston Hughes, y los ritmos de África, pero yo no era África, era Chicago y Kansas City y Broadway y Harlem. Hasta aquí la cita. Es la historia que siempre nos cuenta una de las mujeres más fascinantes, Nancy Cunard, que tienen ustedes aquí en una fotografía de Man Ray, una de las mujeres, más nuevas mujeres a las cuales yo estoy haciendo alusión y de las cuales voy a continuar hablando, porque realmente ella tenía como pareja a Henry Crowder. Estamos hablando de esos años 20 en que realmente las parejas mixtas no estaban muy bien vistas. De hecho, ellos no podían viajar en según qué países porque les estaba vetada la entrada por ser una pareja mixta. Y ella siempre le acusaba, él era un músico de jazz, y ella siempre le acusaba de no ser suficientemente negro. Y él siempre le contestaba que es que él no era africano, que es que él era de Chicago. O sea, que realmente no tenía por qué ser más negro de lo que era. Pero no quisiera que se llevaran una idea de Nancy Cunard equivocada, siendo simplemente una negrófila de las muchas negrófilas, sino que esa nueva mujer que de repente de una clase aristocrática que reta las normas, que se convierte en la pareja de un cantante, mejor dicho, de un músico de jazz, hace una antología muy interesante que se llamaba Negro, que es precisamente del año 31, se hace esa especie de juego del 25 a los primeros 30, esos años que son básicas para la reconstrucción de la cultura, en la cual, además de poetas y escritores y escritoras negros, afroamericanos, afrodescendientes, también invita a gente como Beckett o invita a gente como Ezra Pound. O sea que realmente ella fue un personaje fundamental, una mujer que tuvo muchísima importancia.
En todo caso, es un poco el mismo juego que aquí aparece Nancy Cunard en otra imagen de Man Ray, que lleva una especie de traje de leopardo y luego todas esas pulseras africanas, o sea, dejando clara precisamente esa idea suya de la negritud, ¿no? de la fascinación por la negritud. Es un poco lo mismo que Le Corbusier cuando está hablando de Josephine Baker, que es que antes veíamos esta imagen de Josephine Baker, la famosísima cantante de music hall Josephine Baker, cuando la compara con los ascensores graníticos del Decaux. Dice que le oye en un momento determinado cantar Baby con una cadencia tal que le recuerda a los ascensores graníticos del Decaux. Bueno, me parece que es muy interesante como propuesta, aunque en fin, yo diría que, bueno, que también no está exento de problemas, pero bueno, en todo caso, es un poco lo mismo del cantor de jazz. ¿Se acuerdan ustedes esa primera película musical, El cantor de jazz, del año 27, o sea que seguimos moviéndonos en ese entorno, en que de repente alguien se disfraza de negro y que al final, bueno, consigue cantar en su sinagoga y al mismo tiempo estrenar en el teatro, etc. Pero miren ustedes esta imagen divertidísima de Josephine Baker. Josephine Baker era muy mestiza y se disfraza ella también de negra. No era suficientemente negra, tenía que convertirse en más negra todavía, ¿no? Ella representa ese tipo de nuevas mujeres afroamericanas también, porque ya ven ustedes que fluctúa entre un animal salvaje, como en esta imagen que vemos, alguien que se disfraza completamente de negro de una forma irónica y alguien muy sofisticada. Ya ven ustedes que aquí está con su manager en esta imagen y el manager lleva en la mano una imagen de Josephine Baker que a su vez lleva los plátanos, en fin, va vestida como de negra exótica, mientras que ella es una mujer elegante. También tiene mucho que ver con el Decaux, algo que era el Baker Fix, esa forma de fijar el pelo con una crema especial, que luego Man Ray, en esta imagen de Kiki, ya ven ustedes que lleva con el Baker Fix, en esta especie de producción de belleza y moda, etc. Ya ven ustedes que ahí aparece con ese pelo que es igual que el de Josephine Baker. Ella se lo ponía para no tener ese pelo afroamericano rizado, pero luego las mujeres blancas también siguieron el Baker Fix precisamente para seguir las modas en el momento de hibridizaciones que como digo, son fundamentales en ese momento. Precisamente las mujeres como Nancy Cunard, modernas y libres, como la propia Bárbara Stepanova, son las que epitomizan el espíritu de los 20. Creo que eso es lo fundamental en todo eso. Mujeres que también pinta Tamara de Lempicka, que es la pintora Decaux por excelencia, quizás por eso no tan conocida, sobre todo no tan respetada, porque era una pintora demasiado Decaux y entonces las vanguardias serias, y entre comillas otras las vanguardias serias, no les interesaba, pero esta es una imagen de 1925. Es la duquesa de La Salle con traje de montar, ya ven ustedes que va vestida de una forma absolutamente masculina, y si se fijan al fondo, hay también, como siempre en las imágenes de Tamara de Lempicka, rascacielos, que son otra de las invenciones de Decaux. Nueva York se inventa precisamente como invención de Decaux desde muchos puntos de vista y que desde cualquier ángulo lo que están haciendo básicamente es hablando de unas mujeres emancipadas a través de la ropa, una ropa, como digo, de corte masculino, aunque en este caso sea de montar. Todo esto tiene sus inicios muy a finales del siglo XIX. Esta es una imagen muy conocida de la fotógrafa americana Alice Austen, en un retrato de Violet Ward, que entre otras cosas fue la inventora de la bicicleta femenina. Esto de la bicicleta femenina parece que es una tontería, pero realmente, ¿qué es lo que nos ha hecho fundamentalmente libres? Poder ir de un sitio para otro. Lo contaba Marie Basquiseff, ¿no? Cuando decía la liberté, o sea, la libertad de pasearme sola de un sitio a otro. Entonces, esa idea de las nuevas mujeres que empiezan ahí, que son las que el Decaux cristalizan, pero básicamente habían empezado mucho antes, a final del siglo XIX, en este caso concreto es una estereoscopía de la Biblioteca Pública de Nueva York, donde ya ven ustedes la ridiculización del tema bicicleta, ¿no? O cómo se veía a las mujeres en la bicicleta. Fíjense, por una parte, cómo la mujer que está sentada lleva un pequeño gorrito, va vestida con una chaquetilla corta, una corbata, mientras que la otra sigue las normas básicas de la moda del 19 para mujeres, ¿no? En este caso concreto ha ido un poco más allá. Si se fijan ustedes, al fondo aparece la bicicleta y ahí aparece un marido haciendo las labores del hogar, que me parece muy bien, por cierto,
y aparece una mujer que está dándole, parece, órdenes y lleva ese gorrito otra vez y los famosos bloomers, que son la falda partida, que se pone muy de moda en el siglo XIX, entre otras cosas, para poder ir en bicicleta. Esta es precisamente una de Daisy Elliott, que fue una de las ciclistas más conocidas en ese momento y que son evidentemente ese tipo de nuevas mujeres, de un concepto de nuevas mujeres que tienen muchísimo que ver desde todos los puntos de vista con lo que luego pinta precisamente Tamara de Lempicka. Esto me parece que es una imagen absolutamente déco desde cualquier punto de vista. Como digo, al fondo aparecen los rascacielos, al fondo aparece esa imagen de Nueva York. Nueva York en el año 12 era realmente un poblachón. O sea, cuando llega Mina Loy se queda fascinada porque dice que hay unos pocos edificios downtown, llega en un barco, la poeta Mina Loy llega a Nueva York y dice que se quedan, bueno, que parecen las rocas blancas de Dover. O sea, imagínense ustedes, que seguro que han ido a Nueva York muchos de ustedes, cuando están saliendo de la isla, todos esos altos rascacielos. Bueno, el perfil de Manhattan precisamente también es una idea, digamos, es el epítome de la ciudad de Co desde muchos puntos de vista. Esta es una casa, una imagen de la casa de Tamara de Lempicka, que se parece mucho a la casa de Co que veíamos al principio de este tiempo juntos, ¿no? Me parece que hay muchas cosas en común y en este contexto deben de situarse las mujeres de Tamara de Lempicka, que, como digo, es despreciada por muchos, kitsch para otros y que suele presentarse sobre todo como un personaje de otra época, porque la vanguardia seria siempre veía el déco como una reminiscencia de finales de siglo, como algo que era extraordinariamente anticuado, aunque yo creo que todo lo contrario. De hecho, el déco, este es Lartigue, otro fotógrafo, bueno, esta es una foto un poquito, es muy de principios de siglo, pero ya ven ustedes qué interesante la fotografía me parece, primero por esta mujer vestida a la moda de principio de siglo, pero sobre todo, si se fijan ustedes, hay un coche de caballos que convive con un coche convencional, bueno, un coche nuevo en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, me parece que Lartigue es uno de los mejores documentalistas también del periodo de Co, pintando, por ejemplo, a las mujeres haciendo deporte. Mujeres que están jugando al tenis, como las pintan los dibujantes del momento, esas nuevas mujeres que hacen deporte. Ya saben ustedes, además, que es un momento en el que las mujeres hasta ese momento no podían estar morenas, porque estar moreno en realidad hay un cambio de paradigma. Estar moreno es trabajar en el campo y entonces vivir en la ciudad era estar blanco. De hecho, las mujeres a lo largo de la historia han intentado siempre, hasta que llega la vida al aire libre, que coincide con el déco, han intentado siempre tratar de estar blancas. Y en ese momento es la vida al aire libre y si uno no estaba moreno, pues era fatal porque no hacía deporte, no era moderno, no había tenido vacaciones, en fin, ese tipo de cosas. Ahora parece que estamos volviendo a que no se puede tomar el sol, pero bueno, eso es otra cuestión. Una imagen de Tamara de Lempicka de una esquiadora. O sea, es increíble la proliferación que tanto a través del Lartigue, del fotógrafo de Co por excelencia y los dibujantes del momento, pues en España, Penaos, Bartolozzi, etcétera, pero también dibujantes de todos los países. En este caso concreto, una mujer de repente con un transatlántico, también la idea de los viajes como parte de la modernidad de Co. En este caso estoy comparando un poco mujeres de Co de Lartigue con mujeres pintadas, mujeres bailando, los bailes que eran también una parte, ya veíamos antes en Motley Jr., las mujeres bailando y fumando, la idea de la reivindicación de mujeres más libres, con esas faldas que además ya habían subido por encima de la rodilla. Hay una historia muy divertida sobre los bloomers, se ponen muy de moda de repente los pantalones, se ponen de moda evidentemente con Marlene Dietrich, etcétera, etcétera. Cuando Mussolini llega otra vez al poder, argumentando que necesitaban menos tela, se pone de moda otra vez las bloomers, la falda pantalón, que entonces se llama, para evitar que las mujeres lleven pantalones. Con lo cual, realmente, esos años, digamos, del periodo de entreguerras son muy importantes también desde el punto de vista de la liberación, de la consolidación de esas nuevas mujeres. Miren ustedes, Mujeres al volante, que pinta Lartigue. Bueno, esta es una imagen de excursionistas, también de esos años,
del Patronato Nacional de Turismo, para el Parador de Gredos, donde aparecen todas esas series de mujeres contemporáneas, modernas, que están realmente, bueno, yendo de excursión para que vean que también en España, aunque en menor medida, pero también evidentemente existía. Este es otro cartel publicitario, es muy curioso que se estén utilizando mujeres y coches, una vez más, ¿no? Pero en este caso también, si ven ahí al fondo un coche, pero en fin, mucho más disimuladamente, pero ese tipo de nuevas mujeres que en realidad hablaban un poco como de este autorretrato de Tamara de Lempicka, este autorretrato maravilloso que ella misma se hace conduciendo el coche. Son un poco las mujeres dandis, podríamos decir de alguna manera, frente a barcos transatlánticos. Esto es una imagen del regreso al realismo en la Unión Soviética, donde también hay una mujer conduciendo un coche. Y bueno, y todos los distintos dibujos de blanco y negro, etcétera, donde hay mujeres al volante, que se pueden ustedes imaginar que eran mucho más en los dibujos que en la realidad. No había tantas mujeres al volante, pero en sí que eran una aspiración, en este caso concreto de un avión. No me imagino que no eran ellas los pilotos, porque eso ya sería excesivo, naturalmente, pero sí es esa idea de la modernidad, del viaje y de las mujeres como parte de la modernidad. Mujeres que, como antes decía, quizás eran más delgadas en los dibujos que en la realidad y, sobre todo, como muestran las revistas españolas de la época, mujeres que intentaban siempre imitar lo que pintaban los dibujantes y que estaban sometidas, pues, bueno, a nuevas exigencias del guión, ¿no? No solamente la faja, de la cual yo antes hablaba, sino también de ese pelo cortado a lo garçon. En este caso tenemos esta imagen tan ambigua, tan moderna del Artigue, que casi parece Helmut Newton. O sea, es una imagen de una modernidad realmente extraordinaria, donde aparecen estas mujeres con el pelo cortado a lo garçon. Hay una historia fascinante de Scott Fitzgerald. Ya saben ustedes que si yo antes estoy diciendo que quienes representan al Decaux, pues Scott Fitzgerald si el Artigue es el fotógrafo del Decaux por excelencia, Scott Fitzgerald es el escritor del Decaux por excelencia, de esa época por excelencia. Entonces, en 1921, si mi memoria no está fallando, escribe una historia, Bernice Bobs Her Hair, o sea, Bernice se corta el pelo, que cuenta la historia de una chica cuyo único atractivo era el pelo, una prima perversa la convence de que se corte el pelo y entonces pierde su único atractivo. Pero es esa idea de ese pelo a lo garçon que hace correr ríos de tinta durante el Art Deco de estas nuevas mujeres. Hombre, era mucho más cómodo llevar el pelo corto, obviamente, ¿no? Pero se llega a escribir una pequeña anécdota que les cuento simplemente para relajarnos un poco, y es que decían, bueno, estas mujeres en una revista española que se cortan tanto el pelo, esto va a dar muchos problemas, se van a quedar calvas, porque si no, miren ustedes, los hombres se quedan calvos porque se cortan mucho el pelo. Entonces, todo ese cambio de paradigma, las mujeres se lo tuvieron que trabajar, iba a decir centímetro a centímetro en el caso del pelo, porque había muchas cosas que evidentemente las tenían completamente en contra. Esta es Tamara de Lempicka, mírenla ustedes, que lleva también su pelito a lo garçon, ¿no? Y que de alguna forma está posando pintando, pero está posando pintando con una ropa que realmente, bueno, es un poco de circunstancia, ¿no? Porque parece casi más bien una estrella de Hollywood, como vamos a ver luego. Es una mujer Decaux también por excelencia y pintando uno de los retratos que veíamos antes y que vamos a ver dentro de un instante, ¿no? Todo esto tiene mucho que ver también con la idea de las nuevas mujeres. En este caso, Romaine Brooks pinta precisamente en esos primeros años 20 del 1900, pinta a Lady Tunbridge, que es presentada como un noble inglés con sus perros, esas mujeres disfrazadas de hombre que tienen mucho que ver con una obra de El Pozo de la Soledad de Radcliffe Hall, también de esos primeros años 20, año 25, año 27, más o menos entre el 22 y 27 pasa todo, donde cuenta la historia de una mujer que de repente vive como un hombre porque su padre esperaba un heredero y al no tenerlo, pues en un momento determinado ella tiene que ocupar el puesto del hijo que el padre nunca tuvo, ¿no? Este es el famoso autorretrato, precisamente, miren qué bonito es, y también recordando un poco al dandy de Romaine Brooks, que forma parte de esa generación de nuevas mujeres, que realmente son esas pintoras que tienen mucho que ver con ese cambio de paradigma, que tiene tanto que ver con la época Decaux y que rompen ese orden natural por medio de la conducta, las imágenes, la ropa, esa idea de ropas andróginas que tienen mucho que ver, evidentemente, con esas nuevas mujeres. Havelock Ellis, el psicopatólogo sexual, hace hincapié precisamente en estas mujeres andróginas y su clase social elevada,
y que son las que impregnan, como antes estaba diciendo el Decaux. Él dice, las chicas inglesas, sobre todo las de clase baja y media, hayan o no perdido la virtud, están extraordinariamente atadas por las convenciones. Por lo tanto, es entre las clases altas donde es más fácil encontrar fenómenos de androginia, dado que es ahí donde hay más libertad de acción y mucha más libertad de prejuicios. Así que, básicamente, las representaciones de este grupo de mujeres son estas nuevas mujeres, como ocurre con esta imagen de 1926 de Otto Dix. He aquí una mujer Decaux, era una presentadora de una radio alemana y aquí no le falta ningún elemento para ser Decaux. Lleva el monóculo, aire masculino, ese pelo cortado más allá de lo garçon, el traje tubo que estaba tan de moda, pero eso sí, las uñas perfectamente pintadas, porque no hay que salir a la calle sin las uñas pintadas. En ese momento esos colores rojos, verdes, sobre todo azules y verdes, se ponen también muy de moda en esa época Decaux. Y luego, evidentemente, la pitillera, lo que antes estábamos diciendo, todo tiene que concordar perfectamente. La silla donde está sentada, la pequeña mesita, el cigarrillo, la copa, etcétera, etcétera, todo concuerda precisamente, yo diría, he aquí una mujer Decaux, como la pinta, incluso irónico, Otto Dix en ese momento, o Duna Barnes, que también es una escritora importantísima en ese momento, donde precisamente habla de muchas de las cuestiones femeninas, pero no como problemas de un grupo solo de mujeres, sino más bien de una especie de grupos de desclasados, que va a tener muchísimo que ver con ese nuevo cambio de paradigma que el Decaux trae consigo, y es que desplaza los significados. O sea, desplaza los significados porque lo serio se convierte de repente en consumo, y esto es absolutamente importantísimo. Van apareciendo hombres mucho menos monolíticos, el propio D.H. Lawrence, Shaw, Hardy, etcétera, etcétera, y desde luego pues muchas mujeres que tampoco son nada monolíticas. Por eso fascina a Tamara de Lempicka en este contexto. Por eso fascina a Tamara de Lempicka, que lo aprende todo de las tácticas del estudio fotográfico y sobre todo de los anuncios. Cuando estamos viendo esta chica, también muy Decaux, con los rascacielos al fondo, el pelo cortado a lo garçon, lo primero que se nos viene a todos a la cabeza, me parece, es un anuncio. O sea, la idea de una imagen de consumo. Por eso también Tamara de Lempicka es muy criticada por muchos de ellos, ¿no? Se diría incluso que todos esos fondos de las obras son con frecuencia perfiles de una gran ciudad, como veíamos antes en este retrato de la señora de Alain Bot de 1930 o de este Nadia Herrera, que es una obra maravillosa, de 1927, y en este punto concreto la estrategia de Tamara de Lempicka me parece muy de época, muy del periodo Decaux, porque es una especie de serialidad única lo que ella está haciendo. Hay siempre como una especie de algo que sigue y que en cada caso es completamente distinto y que cambia, etcétera, etcétera. Es más, se diría que, como digo, ella misma posa siempre como una especie de estrella de Hollywood. Mírenla en este momento, que yo muy perversamente la he buscado con un mono de trabajo, pero en fin, es un mono de trabajo que también me parece que es como el mono de trabajo de Rodchenko, ¿no? Que es un mono de trabajo muy design. O sea, que no sé hasta qué punto con ese mono de trabajo también estaba trabajando. En todo caso, ella decía que todas sus obras eran autorretratos. Ya ven ustedes esta otra imagen que realmente está posando como una estrella de cine. Es que está también el epítome de las imágenes de las mujeres Decaux, siempre sofisticadas, siempre a la moda, donde ningún detalle realmente cambiaba. Ella dice que escribiendo en una de sus depresiones, fue una mujer muy depresiva, decía que si puedo trabajar, pero para trabajar, para decir algo, debo tener ánimo para decir que estoy vacía. Mi autorretrato no puede hablar de ese tema. Todos mis cuadros son autorretratos. Escribe precisamente en una carta del año 36 a Gino Pugliese. Y efectivamente, este es uno de los autorretratos más famosos de Tamara, donde se pinta precisamente conduciendo un coche, que esto me parece que es bastante interesante en sí mismo, ¿no? Ella también tiene una historia de vida muy mítica, como de todas las rusas. Ella también, bueno, en realidad era rusa, aunque se hace pasar por polaca, porque le parecía un poco menos visto en ese momento que ser rusa, pero tiene una vida también fascinante. Entre otras cosas, bueno, se dice que tuvo una relación muy, muy próxima con Gabriele D'Annunzio, el padre de una especie de dandy redento, que escribe la Biblia dandy básicamente a través del placer, y sobre todo un personaje
absolutamente extraordinario que se inventa el decadentismo. También en ese momento él habla, es la invención, D'Annunzio habla también de un mundo de objetos, en ese placer, de una subasta de objetos raros, que también desde ese punto de vista es muy Decaux, es muy pre-Decaux lo que está contando, y además precisamente unos almacenes que hay en Roma, que a lo mejor algunos de ustedes lo recuerdan, que son la Rinascente, toman precisamente la imagen, o mejor dicho, la idea. Los grandes almacenes surgen en ese momento también, ¿no? O sea que más parecido imposible con el Decaux no podemos tener básicamente. Entonces, como digo, estas imágenes de Tamara de Lempicka atrapan su imaginación. En este caso es el doctor Bucar, pero yo siempre que la veo repito que es como una especie de espía. Y sobre todo era un hombre muy famoso en la industria farmacéutica. Ya saben ustedes que una de las grandes coleccionistas de Tamara de Lempicka es Madonna, como antes creo que les estaba diciendo. Tamara de Lempicka y Frida Kahlo. O sea que imagínense ustedes, no sé si la gente tiene, la alta cultura tiene tanta rabia a Tamara porque la colecciona Madonna, o si la colecciona Madonna porque la tiene rabia la alta cultura. Eso es lo que todavía tampoco sabemos. Pero bueno, en todo caso. Entonces ya ven ustedes que es casi como imágenes de revista de moda. O sea, nada tiene que ver con esas imágenes de la alta cultura a la que estamos acostumbrados, pero es un tipo de su misma casa, como antes decíamos, donde ahí pueden ver uno de sus cuadros, pues se parece mucho a esta imagen que en 1912 decía Marcuse que cómo iban a ser las casas Decaux. Pues en los años 20-30 las casas de Marcuse sí habían hecho ya realidad, ya eran así como él las había pintado. Con estos rascacielos siempre al fondo de muchas de estas mujeres, que en el fondo es la idea de la alta y la baja cultura que aparece en todos sus cuadros y que desde luego tanto fascinaron al Decaux y tanto fascinaron a Tamara precisamente en esos años 30, ¿no? He traído aquí otra imagen de la casa de Tamara. Este es el cuarto de Tamara, donde ven ustedes que en una de las paredes junto a la cama aparece precisamente esta imagen de la duquesa. Y es la idea de una casa absolutamente Decaux, ¿no? Hay dos momentos, digamos, de decoración Decaux, hay muchos más, pero para entendernos, uno sin nada, o sea, uno que nos recuerda mucho a Marcuse, despojado, que es más como Decaux, más vanguardista, digamos, vanguardista a la Le Corbusier, y otro donde hay más recargamiento, y ahí ven ustedes que en casa de nuestra amiga Tamara convivían los dos estilos cómodamente, exactamente igual que el Decaux y las sillas de Rodchenko en esa invención de 1925. Entonces, habría que recordar, como digo, el contexto Decaux y la Primera Guerra Mundial, porque se caracterizan sobre todo por el culto a la juventud. Eso es algo que hasta ahora no habíamos mencionado, pero que creo que todo el mundo tiene claro. ¿Por qué las mujeres se visten con un traje tubo donde no hay forma de mujeres? Porque forma parte del culto a la juventud. La idea de que las mujeres se convierten en niñas, las perfectas amigas del dandy, que van a perseguir al dandy durante todo ese tiempo. Esta es una recreación de una imagen semipornográfica de una niña que está arreglando un coche, sin comentarios. Y estas son esas imágenes de esas mujeres absolutamente adolescentes, que era lo que en ese momento, evidentemente, desdibujando lo sexual secundario o cortándole el pelo como parte de ese juego, ¿no? Pero esta imagen es mucho más explícita. Esta imagen también es de la Vie Parisienne y es una imagen pues, que es tan explícita que no hace falta que yo se la explicite. Entonces aparece alguien, una de las mujeres tiene el papel de hombre y otra tiene el papel de mujer, y todo eso, los grandes estudiosos del Art Déco, como puede ser el mismo Mainz o como puede ser alguno de los grandes especialistas de Art Déco, cuentan cómo también hay un fenómeno, y es que cuando los hombres vuelven del frente están muy acostumbrados a estar viviendo con sus compañeros y no quieren unas mujeres como las que habían tenido antes de irse al frente. Luego todo esto desaparecerá a mitad de los años 30, las mujeres y los hombres después de la gran crisis volverán a vestirse de mujeres y de hombres, y basta que den ustedes un vistazo al cine para ver cómo el cambio de paradigma, no solamente en la moda, sino en todo, cambia profundamente, ¿no? Sin embargo, en esos años van apareciendo numerosas imágenes de esos nuevos ideales femeninos, no solamente en los cuadros de Tamara de Lempicka, sino, por ejemplo, en Mamen, cuyas protagonistas son realmente mujeres más que desinhibidas, unas vestidas de hombre, otras vestidas de mujeres, etcétera, etcétera, como lo que antes estábamos diciendo del pozo de la soledad,
o las demi-mondaines que estamos viendo en algunos de estos lugares, ¿no? Se trata, como digo, mujeres como Lempicka, Djuna Barnes, etcétera, etcétera, que están muy ligadas a esta imagen de Co, de estos hombres y mujeres elegantes que amaban el gran mundo, como esta imagen de Vanity Fair. Son las mujeres que son casi al mismo nivel, mujeres y cocteleras, ¿no? Todo forma parte del mismo diseño, todo tenía que casar perfectamente. Y son esas mujeres de Tamara que, bueno, que casi cuando estamos viendo esto nos recuerda desde muchos puntos de vista casi a una especie de, bueno, de dibujo de revista, ¿no? O sea, lo que yo creo que nos da la sensación en este caso Tamara es que no es realmente una pintura, sino una especie de dibujo de revista. Ese dibujo de revista que realmente la convierte lo seriado en único, igual que en el Art Deco. Son filiaciones, y ya voy terminando, filiaciones que la historia del arte que quiere mantenerse en la línea de pureza no perdona al Deco. Aquí acabo con estas imágenes, por una parte esas sillas de esa línea de pureza, etcétera, etcétera, y luego una casa Deco, que en el fondo cualquiera de los dos son proyectos imposibles desde el punto de vista del mundo contemporáneo. Son mujeres que se liberan en sus modas y sus costumbres y que realmente representan un territorio fascinante desde ese mítico año de 1925, donde se encuentran el constructivismo y el consumo, porque realmente es lo obligatoriamente moderno y contradictorio, todo lo contradictorio que es el Deco, que yo me atrevería a decir que es contradictorio como nosotros somos contradictorios. Muchas gracias.